Bien, jóvenes, ya les he mandado la invitación para el Classroom para que los que todavía no estén se puedan eh, adicionar al Classroom. Y vamos a hablar un poco acerca de la atención, que es el nuevo tema que vamos a ver. La atención se refiere a la atracción, ¿ya? Entonces el acero tiene su mayor fuerza o participación a los esfuerzos de tensión. Para tener una idea en qué consiste la tensión, podemos ver esta barra o este perfil, ¿ya? Yo lo llamo perfil a la barra completa, que puede tener una sección de perfil circular, una sección cuadrada, puede ser algo rectangular que se llama pletina, o podría ser un angular, esto se llama un doble angular, este es un perfil doble B, o este es un perfil tubo, ¿ya? Sin importar cuál sea la forma que tenga el perfil, cuando empiezo a jalar, todo el perfil empieza a trabajar a tensión. Entonces, el acero puede aguantar cierto grado de tensión. Una vez que lo jalo y lo suelto, puede volver a su estado normal, por lo general. Pero si se lo jalo y alcanzo y paso incluso el punto de fluencia, cuando lo suelto, este puede regresar, pero ya queda una deformación remanente. O sea que no es lo mismo que antes. Así que yo quiero trabajar el acero para que se jale y pueda volver a su estado normal sin necesidad de tener deformaciones plásticas. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de perfil, el acero tiene diferentes capacidades para aguantar la tensión. Ya habíamos dicho que el esfuerzo de tensión simplemente es el valor de PU dividido entre el área de la sección transversal del perfil. Entonces, con esa simple fórmula podemos calcular la tensión. Pero hay más consideraciones que debemos hacer. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la esbeltez, ¿ya? Esto no es nuevo. Ya en la materia de estructuras de madera habíamos visto acerca de la esbeltez. Recuerden que cuando hemos hablado de la esbeltez, queríamos saber si una madera era demasiado esbelta, porque si era demasiado esbelta, significa de que no es apropiada, ¿no? Para el uso dentro de los propósitos estructurales. Así que tenía que cambiarse, ¿no? De sección, o hacerla más gruesa, para que deje de ser esbelta, sino que la esbeltez esté dentro de los límites. Ahora, en el caso de los perfiles es un poco más, bueno, es un poco distinto. Los perfiles pueden ser bastante esbeltos. ¿Ya? El acero permite que los elementos sean muy esbeltos, pero tampoco tendrían que ser demasiado esbeltos. Así que hay un límite de esbeltez para lo que es, para los elementos que trabajan a tracción, a tensión, hay un límite de esbeltez. La longitud del elemento dividido entre el radio de giro mínimo no debe exceder el valor de 300. ¿Ya? Entonces, esto es aplicable a todo lo que son los perfiles, pero no es aplicable a lo que son las varillas y otros elementos sólidos. Únicamente válido para lo que son los perfiles. ¿Ya? No importa el tipo de perfil o la combinación de perfiles que tengamos, la longitud dividido entre el radio de giro no debería exceder los 300. Esa es la esbeltez límite. Bien, para poder calcular la cantidad de fuerza máxima que puede soportar una barra que tenga la esbeltez adecuada, utilizamos esta ecuación. La carga última va a ser igual a un valor de phi, que es un factor de reducción. El LRPD
a diferencia del método clásico que veíamos en maderas, utiliza factores de reducción. Ya les había explicado que en el LRFD se mayora la carga que actúa y se minora la resistencia de los materiales. Así se puede tener seguridad de un lado y del otro. En este caso, el valor de phi es un factor de reducción que reduce la resistencia del material. Entonces, la carga última segura que puede soportar esta barra que está siendo sometida a tensión es un factor de reducción phi, que por lo general es 0,9, multiplicado por la carga nominal o real que puede soportar el sistema. Por decir, si el sistema puede soportar 100, entonces multiplicado por 0,9 es 90. Yo voy a decir que solamente soporta 90, no 100, aunque la realidad es de que soporta de forma segura 100, pero voy a decir que solamente soporta 90. Y de esa forma, el LRFD me está dando cierto margen de seguridad para evitar un posible colapso de la estructura. Entonces, siempre vamos a utilizar un factor de seguridad, no factor de seguridad, sino vamos a multiplicar por un factor de reducción para tener la carga segura que va a actuar en el elemento estructural, ¿ya? Entonces, esta ecuación lo vamos a manejar bastante cuando hagamos el análisis a tensión, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que puede pasar cuando se sobrepasa esto? Puede ocurrir una fractura por tensión, ¿ya? De la sección neta. Entonces, si yo jalo mucho esto, pues se va a romper, ¿no? Y si hablamos de la sección gruesa, referimos a la sección gruesa del perfil, a la sección intacta, ¿ya? Una sección intacta, donde no tiene ningún defecto, que la carga nominal va a ser igual a al esfuerzo de fluencia del acero, que es 36 kCi, o 29.000 kCi, perdón, 29.000 kCi, multiplicado por el área gruesa de la sección transversal. Y para tener la capacidad última, el PU, multiplico por el factor de reducción 0,9 y así conozco la carga última segura que puede aguantar el elemento estructural. Bien, hablo aquí acerca de una sección neta. ¿A qué me refiero con sección neta? Los elementos estructurales de acero que están trabajando no trabajan solos, sino que una estructura está compuesta de elementos que están conectados entre sí. Y cuando todos están conectados, empiezan a trabajar como estructura. Algunos están a compresión, otros a flexión, otros a tensión. Pero en este caso nos referimos a los elementos que están en tensión. Entonces, para poder conectar dos elementos metálicos, ¿qué es lo que hago por lo general? ¿Cómo han visto que se conectan los elementos metálicos? Las vigas y las... Soldadura. Bien. Con pernos, Inge. Eso. Una opción es la soldadura, pero también otra opción son los pernos. Los grandes elementos estructurales, por lo general, los sujetan con pernos, remaches. Entonces, para colocar los pernos, es necesario que haga agujeros. Si voy a colocar una columna con una viga, o voy a unir dos vigas, necesariamente necesito colocar rigidizadores. Se llaman rigidizadores a unas planchas adicionales que se colocan, que sirven para unir los elementos. Y para eso necesariamente tengo que hacer perforaciones. ¿Ya? Hago perforaciones en el perfil, las que sean necesarias, y puedo poner pernos o remaches, y de esa forma puedo sujetar los elementos estructurales. Ahora, imaginemos esa sección donde se han hecho agujeros. Ese es un punto vulnerable donde si la tensión está actuando en ese punto, como se han hecho agujeros,
la sección del perfil es menor, y por lo tanto es un punto vulnerable donde puede ocurrir una falla por tensión, porque tiene menor área. Entonces, cuando hablo acerca de la sección neta, me estoy refiriendo a la sección que queda después de haber sido agujereado el perfil. A eso me refiero con la sección neta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el esfuerzo de tensión justo en las uniones, ¿ya? Porque no nos sirve tanto en la sección llena, porque eso va a aguantar. Pero el punto más vulnerable no es la sección llena, sino es la sección donde se han hecho perforaciones, y ahí es donde el perfil metálico es más vulnerable. Por eso hablamos de la fractura por tensión en la sección neta. Para eso utilizamos el valor de FU, que es un poquito más elevado al FY, ¿sí? Y utilizamos el área efectiva. Entonces, este área efectiva lo tenemos que calcular. Y el factor de reducción ya no utilizamos 0,9 cuando estamos en la sección neta, sino que utilizamos el valor de 0,75. Entonces, ese es el valor que vamos a utilizar y queremos hacer esa diferencia. Cuando calculamos la tensión en la sección gruesa, somos más exigentes. Usamos 0,9. Pero cuando estamos calculando la tensión en la sección neta, tomamos una mayor seguridad y asumimos el valor de 0,75. Así que vamos a trabajar con esos valores de tensión y de coeficientes de reducción o factor de reducción para calcular la resistencia a la tensión, ¿sí? ¿Cómo determinamos este área efectiva? Bueno, en primer lugar tenemos el área gruesa, ¿ya? Y primero tenemos que calcular lo que es el área neta, ¿ya? Que más o menos significa el área que queda. Muchas veces las perforaciones no se hacen en línea recta, sino que a veces se hacen en zigzag para evitar crear o predisponer a un plano de falla, ya en la sección. Así que el área efectiva calculamos de acuerdo a la posición que tienen las perforaciones en el perfil. Si vemos aquí un dibujo, aquí hay una sección, lo estamos viendo de perfil, un perfil longitudinal, y para poder unir esta sección con otra, se le pone un rigidizador, ¿ya? Son dos planchas así, y encima de eso se pone un rigidizador, y ahí se hacen las perforaciones, y ese rigidizador agarra las planchas. Porque si yo voy a soldar así, no es tan seguro. Necesito colocar una plancha, ya un rigidizador, y eso da más seguridad. Entonces, puedo hacer perforaciones. Luego vamos a hablar acerca de las... Primero, hablemos acerca de las... Entonces, primero determino cómo están ubicados las perforaciones, ¿ya? En la sección, ¿ya? A la distancia vertical, fíjense, la carga de tensión está actuando en este sentido. Entonces, la dirección que va de acuerdo a cómo está actuando la carga, a la separación entre perforaciones, de acuerdo a cómo actúa la carga, se le llama paso. Ojo, se llama paso. Y a la dirección perpendicular a la dirección de cómo actúa la carga se le llama gramil. ¿Cómo se calcula el paso y el gramil? Bueno, el paso se calcula como S, ¿no? Simplemente se mide esta distancia, esta proyección horizontal, y ese es el paso. Pero en el caso del gramil se mide de forma perpendicular.
Ese es el valor de G. Para eso es necesario, una vez teniendo esto, calcular esta expresión. El paso al cuadrado dividido entre 4 veces el diámetro. Se calcula esa expresión y también se hace otra cosa. A los agujeros se le suma un diámetro de un 16avos. ¿Ya? O sea que el agujero, por decir, es 1 pulgada, ¿ya? El agujero. Y esa 1 pulgada, ese diámetro de 1 pulgada, tengo que sumarle un 16, que es el juego más o menos que tiene que tener el perno con respecto a la perforación. Porque si sería muy exacto, el perno no entraría, ¿no? Así que tiene que tener cierto juego como para que el perno pueda entrar correctamente. Entonces, en primer lugar, las perforaciones tengo que incrementarlas a un 16. Le incremento un 16avos de pulgada y calculo la expresión paso al cuadrado dividido entre 4 veces el grado. Entonces, una vez teniendo eso, calculo el área neta, ¿ya? A ver, vamos a ver más aquí abajo. Aquí está el área neta. Entonces, el área neta va a ser el área menos los agujeros. Entonces, voy a tomar algunas opciones de corte. Por ejemplo, yo puedo decir de que este perfil se puede romper de 2 formas. Primero, se puede romper de esta forma, ¿ya? Todo vertical. O se puede romper así, así y así. Tengo 2 opciones de rotura. Entonces, calculo el área de la sección transversal para el primer caso, restándole este agujero, y calculo el área de la sección transversal de esta forma. Esta distancia, ya, esta distancia inclinada es esto de acá, ya, es esto. Este es un incremento que compensa esta distancia inclinada, o sea que lo tomo como si fuera recto, pero le sumo esto a cada inclinación, ¿ya? Y de esa forma voy a tener una longitud equivalente para que pueda hacer comparaciones. Entonces, el área que sea menor, ¿ya? El que tenga un menor valor, ese es el área neta que voy a tomar. O sea que tengo que elegir posibles opciones de fractura y analizar cuál fractura puede ser la más crítica y trabajar con esa fractura más crítica. Así que una vez que elijo cuál es la fractura más crítica, saco el área neta de eso. Ya, el área neta me va a decir cuál es más crítico. Y una vez teniendo esta área neta puede tener un valor máximo de 0.85 de AG. Eso quiere decir que si mi área neta se pasa de este valor, voy a asumir directamente este valor. Pero si mi área neta es menos de ese valor, entonces simplemente voy a utilizar el valor que me ha salido. Pero si mi área neta sobrepasa 0.85 del área gruesa, significa que ese es el valor que tengo que utilizar. Si me sale más, entonces lo redujo o lo reduzco a este valor de acá. Eso nos dice la norma, ¿ya? La ICC. Entonces, una vez teniendo el área neta, el área efectiva va a ser igual al área neta multiplicado por un factor de retraso de cortante U, ¿ya? ¿Cómo calculo este factor de retraso de cortante? Mucho depende del perfil. Entonces, para no estar mucho rompiéndonos la cabeza, hay tablas que tiene la norma ISC, donde nos dan algunas ecuaciones para poder calcular el valor de U. Vamos a ir más abajo y aquí tenemos la primera tabla que vamos a estudiar. Esta tabla es para calcular los factores de retraso de cortante para conexiones,
de miembros a tensión, porque verificamos la tensión justo en las conexiones de los elementos. Entonces, tenemos que identificar el caso. Entonces, una vez teniendo un caso, podemos identificar cuál caso tenemos y saber qué ecuación vamos a utilizar. El caso 1 dice, todos los miembros en tensión donde la carga es transmitida a cada uno de los elementos de la sección transversal por sujetadores. Este sujetadores se refiere a esos rigidizadores que les decía. O sea que para poder unir se ha colocado plancha. Entonces, si ese es el caso, entonces el caso 1 es el que estamos buscando. Puede utilizarse sujetadores o soldaduras, excepto para los casos 3, 4, 5 y 6. El 3 se refiere cuando es una sola pletina. El 4 cuando la soldadura es de esta forma, una sección más ancha con una más pequeña. El 5 es un tubo donde se ha colocado un rigidizador por el medio y se ha unido de esa forma. Y el 6, una sección rectangular, ¿ya? Donde se ha unido por medio de un sujetador, ¿ya? Bien, entonces, cuando tenemos este caso, el factor de U podemos tomar como 1. Ahora, si tenemos el caso 2, un perfil W donde se han puesto rigidizadores a los extremos, el valor de X es un valor que se toma desde el centro, si es que lo dividimos a la mitad del perfil, tomamos el centro, el centro de gravedad de la mitad del perfil. Ese es el valor de X. Si es que no lo tenemos ese valor, podemos calcular. Pero felizmente en el reglamento LRGD, tenemos estos valores de X. Entonces, simplemente tenemos que ubicar el perfil y fijarnos dónde está el valor de X y copiarlo. Eso es todo. Ahora, puede hacer el caso de que tengo un perfil que yo me haya inventado, me he armado un perfil. En ese caso, tengo la responsabilidad de calcular ese valor, que no es difícil. Así que lo primero que vamos a hacer es calcular secciones o propiedades de las secciones transversales de los perfiles. Nos vamos a volver capos en eso. Incluso se pueden hacer planillas en MATLAB o en Excel para que calculen rápido y ustedes no tengan que estar haciendo cada vez, ¿no? Este trabajo. Hasta sus calculadoras se pueden programar con esto. O los celulares incluso, ¿no? Así que vamos a practicar un poco más adelante secciones transversales. Entonces, dependiendo del criterio, vamos a elegir el valor de U que sea apropiado. Entonces, mucho depende del perfil y también depende de cómo el perfil está conectado. Entonces, son dos cosas importantes. Este valor de X, si se fijan, si tengo un perfil que ha sido perforado de esta forma y está sujetado por ambos lados, tomo la mitad del perfil y de esta mitad calculo el centro de gravedad con respecto al eje, a este eje. Entonces, el centro de gravedad más o menos va a estar por aquí y ese es el valor de X. ¿Ya? Ahora, si tengo un perfil canal y las perforaciones se han hecho aquí y ahí se han puesto los sujetadores, el valor de X sería el centro de gravedad, ¿sí? Con respecto a este eje. Entonces se calcula de aquí y el centro de gravedad más o menos está ahí. Entonces en tablas tenemos esto, pero esto nos sirve para que podamos aprender a calcular. Aquí tengo un perfil W que ha sido perforado. Entonces el valor de X, fíjense, es la mitad, ¿ya? La mitad de esto, ¿ya? Y se calcula el centro de gravedad de la mitad de eso. Aquí tengo soldadura, ¿ya? Este es otro tipo de perforación. Se ha puesto sujetadores. Y el valor de X, como ven, es el centro de gravedad de esta
de este perfil. ¿Sí? Y ahí está sometiendo atención. Aquí se han puesto los sujetadores y también están sometiendo atención. Ahora fíjense el valor de L. El valor de L es la longitud de la conexión. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. El valor de L es la longitud de la conexión que va desde el primer orificio de la perforación en la conexión hasta el último orificio de la conexión. Entonces, de esa forma, nosotros calculamos el valor de L. Bueno, luego vamos a ver quizás un poco acerca de miembros armados. Pero antes de seguir complicándonos, vayamos a la norma AISC y LRFD. Miren, ya les he pasado los libros, ¿ya? Ya les he pasado los libros en el Classroom, así que es deber y responsabilidad de cada uno de ustedes el que los puedan descargar y los puedan tener de forma accesible. No se acostumbren a que solo esté en internet. Descárguenlo en su celular y ahí pueden consultar. Porque no tiene sentido imprimir algo que tiene cientos y cientos de páginas, ¿ya? Bien, vamos a la norma LRFD, ¿ya? Esta es la versión 94, es la, creo que es la 12ª versión. Hay una versión, bueno, hay más versiones más actualizadas, pero con esto es suficiente, ¿ya? No vamos a ir más allá. Y vamos a ir a los perfiles, ¿ya? Y vamos a reconocer algunas cosas que necesitamos saber acerca de los perfiles. Bien, este es un perfil, ¿está? W. W shape es el perfil, ¿no? Ahí están sus dimensiones. El valor, este es la denominación del perfil. Este valor de acá, ¿se acuerdan qué significa? El primer número. ¿Qué era el primer número? Peralte. El peralte, ¿no? Y el segundo, El peso. el peso. Las unidades, libras sobre pie. Entonces, eso ya tiene que estar acá, ¿no? No tenemos que olvidar. Esto es el área gruesa, el área de la sección transversal del perfil. Aquí está la altura. Fíjense, la altura exacta del perfil es 44.02, pero se nos sugiere 44. ¿Cuál de los dos valores vamos a utilizar? ¿Cuál de los dos valores? 44. 44. No este de acá. Este de acá me sirve para ver